La mayoría de las personas no lo saben, pero hay una parte de la Biblia que dice que Jesús realmente fue al infierno, y lo que hizo allí podría sorprenderte. Durante cientos de años, creyentes, teólogos y estudiosos han tratado de entender lo que ocurrió realmente durante los 3 días entre la muerte de Jesús y su resurrección. Las Escrituras mencionan espíritus encarcelados, las profundidades de la tierra y las llaves de la muerte y del sepulcro. Pero, ¿qué significa todo eso? ¿Dónde estaba exactamente Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? ¿Y por qué fue al lugar más oscuro imaginable? Para responder a eso, debemos volver a un momento poderoso de la historia. Mientras Jesús colgaba en la cruz, tras soportar horas de agonía y silencio, gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», como está escrito en Lucas 23:46. En ese mismo instante, algo invisible y lleno de poder fue liberado. La muerte de Jesús no fue simplemente el fin de su vida en la tierra, fue el comienzo de un viaje entre reinos. Mateo 27:50 a 53 describen los acontecimientos dramáticos que siguieron. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Muchas personas fieles que habían muerto volvieron a la vida. Ninguna otra muerte había provocado reacciones tan intensas y sobrenaturales. Pero más allá de todos estos signos visibles, algo aún mayor estaba ocurriendo detrás del telón. El Hijo de Dios se movía hacia las partes más profundas del mundo espiritual. Según la enseñanza bíblica, antes de la crucifixión, todas las almas, tanto buenas como malas, iban a un lugar llamado Seol. Estaba dividido. Un lado traía paz a los justos, mientras que el otro causaba sufrimiento a los malvados. Esta idea está respaldada en Lucas 16, donde Jesús cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. Describe un lugar de consuelo llamado el seno de Abraham y otro lugar de tormento. Un gran abismo los separaba, haciendo imposible cruzar. Es en este misterioso reino espiritual donde tuvo lugar la siguiente misión de Jesús. Pero primero, debemos reconocer que Jesús eligió morir voluntariamente. En Juan 10:18, Él dice claramente que nadie le quitó la vida. Él la entregó por decisión propia. Así que, incluso en la muerte, Jesús seguía teniendo el control. Su espíritu estaba completamente vivo. Entregar su vida no fue señal de debilidad, sino el inicio de algo totalmente nuevo en el mundo espiritual. El velo rasgado en Mateo 27:51 fue la primera señal visible de que las personas podían acercarse nuevamente a Dios. Pero esa restauración no comenzó en el cielo, comenzó en lo más profundo. La misión de Jesús después de la muerte no empezó en el cielo, sino en el corazón oscuro del mundo invisible. Y esto no fue casualidad, ya había sido anunciado. En el Salmo 16:10, David escribió que Dios no dejaría a su santo en el lugar de los muertos. Pedro citó esto más tarde en Hechos 2:27 a 31 y dijo que se refería a Jesús. Él entró al mundo de los muertos, pero no se quedó allí. Esto confirma que el Mesías pasó por las puertas del Seol, pero regresaría en victoria. Mientras los discípulos lloraban, el cuerpo de Jesús fue envuelto en lienzos y colocado en la tumba. Pero mientras su cuerpo descansaba, su espíritu seguía vivo, plenamente consciente y con una misión que cumplir. Su descenso al reino espiritual no fue solo un detalle teológico menor, fue una parte esencial del plan eterno de Dios para rescatar a la humanidad. El justo no solo murió por los pecadores, también entró en el dominio de la muerte, la enfrentó y le quitó su poder. Para quienes observaban, solo quedaban el silencio, el dolor y la noche. Pero detrás del velo de este mundo visible, algo inmenso estaba ocurriendo. Los mismos cimientos del reino espiritual estaban siendo sacudidos.
La muerte había sido golpeada, el infierno estaba alterado, y una presencia divina había entrado en un lugar donde nadie la esperaba. Entonces, ¿qué encontró Jesús al cruzar al más allá? ¿Qué son esas partes más profundas de la tierra de las que habla la Biblia? ¿Quién habitaba allí? ¿Y por qué fue tan importante su visita? Estas preguntas nos llevan al Seol, el lugar de los muertos, donde una multitud invisible esperaba en silencio la llegada de aquel que habían anhelado por tanto tiempo. El Seol, el seno de Abraham y el abismo. Mientras en la superficie todo parecía haber terminado, el cuerpo de Jesús sepultado, envuelto en lienzo, custodiado por soldados y llorado por sus seres queridos, otra realidad se desplegaba. En una dimensión invisible, oculta a los ojos humanos, Él entró en un lugar no tocado por la luz terrenal, donde las almas esperaban en silencio. Algunas descansaban en paz, otras sufrían. Ese era el Seol, un nombre que se usa en las Escrituras para describir el mundo de los muertos. Aunque misterioso, el Seol es presentado como un lugar real, mencionado por Jesús y los profetas como parte fundamental del universo invisible. Para comprender lo que Jesús logró allí, debemos entender cómo estaba estructurado este reino. No era solo un espacio sin forma. Según la creencia hebrea antigua, el Seol tenía diferentes áreas. Una parte era conocida como el seno de Abraham, o paraíso, donde los fieles esperaban al Salvador prometido. La otra era un lugar de agonía para quienes habían rechazado a Dios, y ambas estaban separadas por un gran abismo. Esta imagen no proviene de mitos ni textos externos. Proviene directamente de las palabras de Jesús en Lucas 16, donde cuenta la historia del hombre rico y del pobre llamado Lázaro. Ambos mueren. El hombre rico termina en un lugar de tormento, clamando con angustia, mientras que Lázaro encuentra consuelo en los brazos de Abraham. Una gran distancia los separa, dejando claro que existía una frontera firme entre el destino de los justos y el de los malvados, aún antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo, pero sí un lugar de paz, un sitio de descanso para los fieles de antaño que confiaron en Dios mucho antes de la llegada del Mesías. Personas como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y muchos más permanecieron allí, esperando con santa expectativa. Habían creído en la promesa, aunque todavía no la habían visto cumplida. El libro de Hebreos, capítulo 11, explica que todos ellos murieron con fe, aún esperando lo que se les había prometido. Dios tenía algo mayor preparado, algo que completaría su historia junto con la nuestra. Del otro lado del Seol había un lugar de sombra, dolor y separación, un sitio donde los condenados sufrían y eran atormentados por los recuerdos de lo que rechazaron durante sus vidas. En la parábola, el hombre rico suplica por una sola gota de agua, ruega que Lázaro vaya a advertir a su familia, pero la respuesta es firme. No hay vuelta atrás, no hay consuelo, no hay una segunda oportunidad. Esta visión nos ayuda a entender que cuando Jesús murió, no fue directamente al cielo. Sus palabras al ladrón arrepentido lo dejan claro. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como leemos en Lucas 23:43. No dijo en el cielo, dijo paraíso, un término que en ese tiempo se entendía como el seno de Abraham. Allí fue Jesús, no simplemente para descansar, sino para comenzar algo nuevo. Vino a liberar a los fieles que esperaban, a cumplir la promesa de Dios y a abrir el camino al cielo de una vez por todas. Este momento se refleja en Efesios 4:8-10, donde dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que ascendió, ¿qué significa sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? La frase «las partes más bajas de la tierra» ha sido ampliamente debatida, pero claramente apunta al viaje de Jesús al reino espiritual de los muertos.
no solo al hecho de haber sido colocado en una tumba. Y no fue allí derrotado, descendió como vencedor. Jesús no entró como víctima, sino como aquel que rompería las cadenas. Mientras los que estaban en el lugar de tormento seguían en tristeza, los justos por fin veían con sus propios ojos al que habían esperado. Aquel prometido por los profetas ahora caminaba entre ellos, trayendo vida donde antes solo había espera. Esto cambia todo lo que creemos saber sobre la muerte. Jesús no solo experimentó la muerte, entró en la misma realidad que retiene a las almas tras morir y rompió su dominio desde adentro. Lo que parecía un final era en realidad el inicio de una intervención divina en el lugar más oculto de todos. Pero en ese mundo invisible no solo había almas de fieles y perdidos. La Biblia también menciona a otro grupo, seres misteriosos llamados espíritus encarcelados. No eran humanos, habían sido retenidos para juicio desde tiempos antiguos, y Jesús fue también a ellos, pero no con consuelo. A esos seres antiguos les entregó un mensaje diferente, una declaración de triunfo. Una voz que no podían ignorar resonó en ese reino. Esta no fue una misión de rescate, sino una proclamación de victoria. Durante 3 días, Jesús estuvo en el corazón de la tierra. La promesa se estaba cumpliendo. Su presencia en el reino de los muertos no fue silenciosa ni simbólica. Fue real, fue directa y tenía un propósito que solo Él podía cumplir. Este viaje no fue un accidente. Cumplió una profecía dicha mucho tiempo antes. Jesús ya lo había descrito cuando dijo a los fariseos: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Esto está en Mateo 12:40. No hablaba en acertijos, estaba diciendo exactamente lo que sucedería. La frase corazón de la tierra tiene un significado espiritual profundo. No se refiere solo a la muerte física, sino a una parte específica del mundo espiritual donde esperaban las almas de los muertos. Jesús sabía que su camino no había terminado cuando dio su último suspiro en la cruz. Aún quedaba un trayecto por delante, una tarea divina por completar en el mundo invisible, un lugar donde nadie antes había entrado. Por generaciones, los profetas hablaron del Mesías como aquel que no solo vencería al pecado, sino que también tomaría autoridad sobre la misma muerte. Para lograrlo, debía entrar en el dominio de la muerte. El Salmo 139:8 ya insinuaba esta verdad. Si subo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, también allí estás tú. En ese momento poderoso, la presencia de Dios sería revelada por completo, a través de su Hijo, quien descendió a lo más profundo de la experiencia humana, trayendo consigo la luz de la salvación. Esto no fue una simple visita, fue una misión divina. Efesios 4:8-10 nos lo dice claramente. Jesús descendió a las regiones inferiores de la tierra. El mensaje es claro. Jesús no solo murió y quedó inmóvil. Se movió con propósito por niveles espirituales, rompiendo muros invisibles que separan el mundo del tiempo del reino de la eternidad. La oscuridad no lo recibió, pero tampoco pudo resistirlo. Durante 3 días, Jesús permaneció en ese lugar oculto. Ese lapso no fue elegido al azar. 3 días tienen un significado espiritual poderoso. Fueron necesarios 3 días para que la muerte entendiera que había sido vencida. 3 días para que el infierno supiera que había perdido su poder para siempre. Y cuando esos 3 días terminaron, lo que siguió no fue un regreso, fue un triunfo. Jesús resucitó no como un visitante, sino como el legítimo dueño, con las llaves de ese dominio en su mano. Esos días no fueron de espera, fueron para cumplir lo prometido. Una promesa dada a Abraham,
a David, a los profetas y a todos los que confiaron en la palabra de Dios, estaba siendo cumplida en el mismo centro del mundo espiritual. La muerte, invicta hasta entonces, fue finalmente confrontada por aquel que tenía poder sobre ella. La historia de la resurrección solo cobra pleno sentido cuando reconocemos lo que ocurrió entre la crucifixión y la tumba vacía. La victoria de Jesús comenzó en silencio. Mientras los soldados custodiaban la tumba y sus seguidores se escondían, el Salvador se movía por reinos no tocados por la justicia. Y allí comenzó la misión más importante de todas: reconectar a la humanidad con Dios. Cada uno de esos 3 días tuvo un propósito. Jesús no solo apareció en el reino de los muertos, Él llegó con autoridad, como Rey, como Juez y como Redentor. Las palabras pronunciadas por los profetas comenzaban a cobrar vida. El Salmo 24:7 parecía resonar a través de la eternidad. Abran puertas antiguas, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Pero no todos los rincones de ese mundo espiritual recibieron su llegada con alegría. Mientras los fieles celebraban el cumplimiento de la promesa, otros lugares temblaban de miedo. Espíritus no humanos, encerrados desde la época de Noé, reconocieron de inmediato a aquel que ya los había vencido antes de que fueran encadenados. Lo que Jesús hizo en esos reinos espirituales más profundos sigue siendo en parte misterioso, pero ya había sido predicho. Y ahora, en ese lugar de oscuridad total, estaba a punto de pronunciar palabras que cambiarían para siempre el curso de la creación. El largo silencio estaba por terminar. La misma voz que una vez calmó mares embravecidos y vientos furiosos, ahora estaba a punto de hablar en las profundidades del mundo invisible. Cuando habló, el infierno escuchó lo que nunca esperó. No un clamor por misericordia, sino una orden. No una oración, sino una declaración valiente. Porque incluso en los lugares llenos de sombras y cautiverio, había espíritus que necesitaban oír que la cruz había traído la victoria. Su voz resonó en la oscuridad. Un mensaje dirigido a los encarcelados. Arriba, la tierra estaba en silencio. Había comenzado el sábado. El cuerpo de Jesús seguía en la tumba, custodiado por soldados. Sus seguidores estaban escondidos, con miedo e incertidumbre sobre lo que ocurriría. Pero lejos del mundo de los hombres, en reinos más allá del tiempo, la presencia de Cristo estaba rompiendo antiguas barreras. No estaba esperando en silencio, estaba en movimiento, y en cada lugar al que iba, algo cambiaba. La luz de la justicia comenzaba a entrar en territorios marcados por la rebelión, y en esos lugares espirituales profundos, algunos seres esperaban, no un rescate, sino el veredicto que sabían que llegaría. En el 1 Pedro 3:18-20 leemos uno de los pasajes más desconcertantes y poderosos del Nuevo Testamento. Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado en espíritu. En ese estado fue y proclamó un mensaje a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron hace mucho, en los días en que Dios esperaba pacientemente en tiempos de Noé. Esta escritura, muchas veces ignorada o mal entendida, revela una verdad profunda. Jesús no solo estuvo presente entre los muertos, Él entregó un mensaje, una declaración a seres que habían estado atrapados desde antes del diluvio. Pero ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Por qué estaban presos? ¿Y qué les dijo Jesús? Para entenderlo, debemos volver a los primeros capítulos de Génesis. En Génesis 6 encontramos un mundo lleno de maldad. Seres celestiales, llamados hijos de Dios, tomaron mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. Estos descendientes fueron un grupo extraño y poderoso llamado gigantes o nefilim.
Aunque debatido, este relato se confirma en otras escrituras. Judas, versículo 6, dice: los ángeles que no conservaron su posición original y abandonaron su hogar han sido mantenidos en oscuridad, encadenados para el gran día del juicio. En 2 Pedro 2, versículo 4, leemos estas palabras: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, encerrándolos en cadenas de oscuridad hasta el juicio. Estos seres no estaban en el mismo lugar que las almas humanas. Estaban retenidos aún más profundo en un pozo espiritual, atados y esperando su sentencia. Su falta fue tan extrema, tan fuera de todo límite, que ni siquiera otros ángeles caídos llegaron tan lejos. Por eso, Dios los colocó en confinamiento permanente, esperando el día en que se haría justicia. Y fue a estos espíritus a quienes Jesús fue. No fue a ofrecerles perdón. La Escritura es clara. Él proclamó algo. La palabra griega utilizada, ekeruxen, significa anunciar públicamente, declarar con autoridad y determinación. No fue un mensaje de salvación, fue un anuncio de triunfo. Estos seres rebeldes que una vez intentaron interrumpir el plan de Dios, ahora oían del mismo Hijo de Dios que habían perdido. La cruz no fue su victoria, fue su derrota final. El plan que intentaron arruinar había triunfado. El Mesías, nacido de una mujer, había aplastado el mal desde la raíz. Lo que ellos pensaron que había terminado en el Calvario, en realidad acababa de completarse y la prueba estaba ante ellos. Jesús, vivo en espíritu, en el corazón de la oscuridad. Sus palabras no fueron simples frases lanzadas en la oscuridad. Eran justicia en acción, resonando hasta los primeros días de la rebelión. El mal que existía antes del diluvio no había sido olvidado. El legado de aquella generación corrupta estaba encerrado en las tinieblas, y ahora el Cordero resucitado venía a declarar que todo lo prometido por el Padre se había cumplido. Imagina ese momento: espíritus antiguos, encerrados en la oscuridad, sin esperanza, sin luz, sin una voz que jamás los alcanzara. De repente oyen la voz del Redentor, no una voz de gracia, sino de poder. No para salvarlos, sino para sellar su destino. Habían esperado el juicio, y ahora lo escuchaban. La redención había llegado, pero no para ellos. Lo que en la tierra se vio como un día de tristeza, el Viernes Santo, fue en realidad un anuncio poderoso que sacudió el mundo espiritual. Aunque su cuerpo yacía en la tumba, el Espíritu de Jesús se movía con propósito. Proclamaba a los lugares más profundos que el tiempo de esclavitud para los justos había terminado y que el dominio de la muerte había llegado a su fin. Ahora la autoridad había cambiado de manos y el nuevo rey había llegado hasta el rincón más alejado de la creación para reclamar lo que era suyo. Pero su tarea aún no había terminado. Incluso después de esta declaración no se fue de inmediato. Quedaba una última misión. Tenía que ir al lugar de paz, donde los fieles habían esperado por generaciones. Durante años, hombres y mujeres justos murieron creyendo en una promesa que aún no podían ver. No podían salir de ese lugar por sí solos. Solo aquel que venció la muerte tenía el poder de abrir las puertas del paraíso, y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Esta era la parte oculta de la victoria, el momento en que Jesús tomó las llaves de la muerte en sus propias manos. Antes de continuar, si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo con otros. Un simple amén en los comentarios ayuda a difundir aún más este mensaje. Suscríbete al canal y si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, puedes hacer una donación o hacerte miembro. Tu apoyo nos permite seguir estudiando, creando y compartiendo mensajes que bendicen tu vida.
Ahora, volvamos al mensaje. La presencia de Jesús en lo más profundo del mundo espiritual no fue solo para dar un juicio. Lo que hizo en ese reino oculto iba mucho más allá de símbolos o metáforas. Fue el capítulo final de una batalla antigua que había comenzado incluso antes de la creación del mundo. Y en ese momento silencioso e invisible, Jesús se movió con propósito para completar lo que había venido a hacer, recuperar lo que se había perdido desde la caída en Edén. Vino a recuperar la autoridad sobre la muerte. A lo largo de las Escrituras, la muerte es vista como el enemigo de la humanidad. En Génesis 3, después de que el pecado entró al mundo, la muerte se convirtió en la línea divisoria entre las personas y Dios, una señal de juicio, separación y una barrera que nadie podía cruzar. Por generaciones, la gente vivió bajo el peso de la sentencia: eres polvo y al polvo volverás. Pero desde el principio, esa sentencia no quedó sin respuesta. Incluso en las primeras páginas de la Biblia se habló de una promesa, que un día un descendiente se levantaría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto insinuaba que la redención vendría desde dentro de la historia humana. Así que cuando Jesús entregó su vida, no fue solo el Cordero que quita el pecado, también fue aquel que entró plenamente en la experiencia de la muerte y la enfrentó con justicia divina. Por eso Apocalipsis 1:18 registra estas poderosas palabras de Jesús: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son símbolos de poder, representan autoridad, el derecho de abrir o cerrar lo que otros no pueden. Y durante demasiado tiempo, esas llaves estuvieron en las manos equivocadas. Satanás, el engañador, el acusador, había construido su reino oscuro sobre la muerte, pero ahora esa estructura estaba siendo destruida desde adentro. La Biblia usa un lenguaje poderoso para describir este momento. En Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los poderes y autoridades espirituales, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Aunque la cruz fue un evento físico, la verdadera victoria ocurrió en el mundo invisible. Al morir sin pecado, Jesús quitó la única arma que esos poderes tenían: el poder de acusar. Ya no tenían nada contra él. Esto no fue solo una victoria simbólica, fue real, completa y definitiva. Las fuerzas que mantenían a las personas atrapadas en el miedo y la esclavitud espiritual perdieron su herramienta más fuerte: el temor a la muerte. Hebreos 2:14-15 nos dice que Jesús se hizo plenamente humano para que, mediante su muerte, pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, al diablo, y liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor a morir. El dominio de la muerte no solo fue vencido, fue desmontado pieza por pieza. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte y del sepulcro, no fue solo un símbolo o una imagen poética, fue un cambio real de autoridad. Hasta ese momento, nadie había escapado de la muerte por su propio poder. Incluso aquellos que fueron resucitados por profetas o por el mismo Jesús, eventualmente murieron otra vez. Pero esta vez fue diferente. La misma fuente de vida había entrado en la muerte y regresado con las llaves en su mano. Esto da nuevo significado a la escena descrita en el Salmo 24, 7-10. Abran puertas antiguas, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. La siguiente pregunta: ¿quién es este Rey de la Gloria? No es solo un lenguaje hermoso, es un anuncio divino. El Rey que una vez eligió humillarse hasta la muerte, ahora entraba en victoria, no en las calles de Jerusalén, sino en el reino eterno. No entró como víctima, sino como campeón. Y las puertas invisibles se abrieron ante él. Mientras el mundo seguía sin darse cuenta, esta victoria se convirtió en el evento más poderoso de toda la historia espiritual.
No hubo ejércitos marchando, ni ceremonias terrenales marcando el momento. No sonaron trompetas en las ciudades. Pero en el cielo, en el mundo espiritual e incluso en los rincones más oscuros del abismo, el impacto fue total. El Salvador crucificado ahora se convertía en el Rey triunfante, y su victoria no fue parcial, fue completa, definitiva e inquebrantable. Imagina a Cristo de pie en el mismo corazón del dominio de la muerte, sosteniendo en sus manos las llaves de lo que una vez tuvo cautiva a toda alma. Lo que parecía el fin de todo, ahora era la puerta hacia un nuevo comienzo. La muerte ya no tenía la última palabra sobre los que creen. Se había convertido en un pasaje, y ahora ese pasaje estaba abierto. Pero él no estaba solo. Aunque los espíritus rebeldes permanecían encadenados, otros ojos lo observaban. No eran los ojos de los condenados, sino de los fieles. Eran las almas de aquellos que habían muerto creyendo en la promesa, aunque no la vieron cumplida en vida. Esperaban en paz, al otro lado del gran abismo, en el lugar conocido como el seno de Abraham. Estos hombres y mujeres habían confiado en la palabra de Dios, habían obedecido sin ver el cuadro completo. Y ahora aquel que sostenía las llaves se acercaba a ellos. Este era el gran momento de liberación, la libertad largamente esperada para los justos. Mientras los ecos de la victoria de Cristo aún resonaban en el reino espiritual, una multitud en silencio aguardaba. No estaban sufriendo, no estaban encadenados, estaban en reposo, un descanso santo, una espera sagrada, sabiendo que el tiempo del cumplimiento finalmente había llegado. Estos eran los fieles, los descritos en Hebreos 11, hombres y mujeres que se aferraron a su fe, aunque nunca recibieron la promesa completa durante sus vidas. Nunca vieron al Mesías con sus ojos, pero jamás perdieron la esperanza. Y ahora, en el lugar de paz llamado seno de Abraham, finalmente estaban cara a cara con aquel que había iniciado su fe. Jesús estaba ante ellos. El paraíso que mencionó al ladrón en la cruz era real, pero no era el destino final. Era un lugar de descanso, ubicado en las profundidades de la tierra, separado del lugar de tormento por un gran abismo. Allí esperaban Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaías, Daniel y muchos más. Aquellos que creyeron en el Dios vivo antes de la cruz. Habían visto destellos del plan de Dios a través de visiones, promesas y símbolos. Ahora la promesa había llegado, no como profecía, sino como persona. Jesús estaba delante de ellos, sosteniendo las llaves de la muerte, no solo como señal de triunfo sobre las tinieblas, sino con la autoridad para liberar a quienes habían esperado con fe. En ese momento sagrado y silencioso, algo extraordinario ocurrió. Comenzó un gran éxodo espiritual. Estas almas que habían descansado con honor, pero aún no habían entrado en la verdadera presencia de Dios, ahora podían ser liberadas. Hasta entonces, el camino al santuario celestial seguía cerrado, porque el sacrificio perfecto y eterno aún no se había ofrecido. Pero ahora todo estaba cumplido. La sangre del Cordero había sido derramada, y el camino finalmente estaba abierto. Mateo 27, 52 a 53 ofrece un vistazo a este momento. Cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Este pasaje suele pasarse por alto, pero revela un evento sobrenatural que ocurrió a plena vista. Estos santos no solo revivieron espiritualmente, aparecieron en forma física. Por misterioso que suene, este milagro se conecta con lo que Pablo escribió después en Efesios 4:8. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa frase, llevó cautiva la cautividad,
señala el momento en que Jesús trajo libertad a los fieles del Antiguo Testamento. Hasta ese punto no podían entrar al cielo, porque la obra de redención aún no estaba completa. Pero ahora Jesús no solo descendió, también resucitó y llevó consigo a una multitud. Este movimiento no fue simbólico, fue real. Aquellos que habían sido honrados en el paraíso ahora eran bienvenidos en la plena presencia de Dios. Ya no eran sombras bajo el antiguo pacto, se convirtieron en herederos de uno nuevo y eterno. El camino hacia Dios había sido abierto. El velo del templo se rasgó, y con las llaves en su mano, Jesús los guió hacia la victoria. Los ojos humanos no lo vieron, pero en el mundo espiritual fue una procesión magnífica, el primer gran viaje de almas entrando al cielo. No fue un rescate desde Egipto esta vez, sino desde las profundidades de la tierra. Ya no habitarían en un lugar temporal. Iban a casa, a su hogar eterno. Hebreos 9:12 nos dice que Jesús entró en el lugar más sagrado, no con sangre de animales, sino con la ofrenda de su propia sangre, logrando rescate eterno para todos. Junto a él fueron los fieles que habían muerto antes de la cruz. La Biblia no da todos los detalles de cómo sucedió, dejando un velo de misterio, pero algo es seguro: el rescate fue completo. El poder de la muerte fue roto desde dentro, y aquellos que habían esperado finalmente podían ver a Dios cara a cara, no a la distancia, no solo por fe, sino en plena realidad. El impacto de ese momento aún nos alcanza hoy. Porque si esas almas justas fueron llevadas a la presencia de Dios en ese entonces, los creyentes de hoy ya no tienen que esperar tampoco. Lo que antes requería paciencia, ahora es inmediato. Pablo dice en Filipenses 1:23 que anhela partir y estar con Cristo, porque es mucho mejor. El camino ahora está abierto, el paraíso ha sido elevado, el pueblo de Dios ahora es recibido en su presencia, pero la obra de Cristo no terminó ahí. Antes de regresar y mostrarse resucitado, quedaba un último paso divino, un acto celestial que sellaría toda su misión. El Cordero, ahora vivo, tenía que ascender en gloria y presentarse ante el Padre, ofreciendo el precio pagado por toda la humanidad. Ese momento santo estaba por llegar. El objetivo no era solo vencer la muerte, era rescatar a los cautivos y llevarlos a casa. Esta fue la ascensión y el gran silencio, una parte de la historia que aún guarda misterio. La obra espiritual estaba hecha. Jesús había descendido a lo más profundo, proclamado su victoria a los espíritus encarcelados, destruido el reino de la muerte y liberado a los fieles que esperaban en el paraíso. Ahora, con las llaves de la muerte y del infierno en su poder, se preparaba para resucitar. No solo como un regreso, sino como Rey triunfante. Aquel que sufrió por los pecados de toda la humanidad, ahora iba a ascender, llevando consigo el poder de su sacrificio perfecto y la redención de incontables almas. El cielo, que había guardado silencio en duelo, ahora se preparaba para recibirlo en gloria. Pero algo aún mayor estaba por suceder. El rescate que comenzó en la cruz se proclamó en la oscuridad y se cumplió con la liberación. Ahora debía presentarse ante el trono de Dios. Y este momento poderoso se resume hermosamente en Hebreos 9:12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y así obtuvo redención eterna. No era un templo hecho por manos humanas, era el verdadero santuario celestial. Un lugar donde la presencia de Dios no es solo simbolizada, sino completamente revelada. Allí fue donde llegó Jesús, no solo llevando las cicatrices de la cruz, sino trayendo la prueba de que la misión había sido cumplida. La cruz ya no era un símbolo de sufrimiento, se había convertido en el camino que une la tierra con el cielo. En ese instante, oculto a los ojos humanos, la justicia de Dios se cumplió por completo.
La sangre del inocente no clamaba venganza, clamaba paz. Y mientras el Hijo se presentaba ante el Padre, no era solo una figura sufriente, se alzaba como el sumo sacerdote eterno. Era aquel que vivió cada parte de la ley, que cumplió cada profecía y cada símbolo anunciado en las antiguas Escrituras. Por medio de su obediencia, abrió para siempre el camino hacia Dios. Mientras el cielo lo recibía con gloria, la tierra permanecía en silencio. Era el tercer día. Los soldados romanos vigilaban la tumba, sin saber que el milagro ya había sucedido. Los discípulos, destrozados y con miedo, no imaginaban que el curso de la historia ya había cambiado. El mundo seguía, sin darse cuenta de que todo había sido transformado. La ascensión espiritual de Jesús, que ocurrió antes de su resurrección física, revela algo poderoso. Cada etapa del plan de Dios tenía su propósito exacto y su tiempo preciso. La resurrección no fue el inicio de la victoria, fue su resultado. Cristo ya había vencido a la muerte antes de que se encontrara vacía la tumba. Ya había completado la misión antes de que las mujeres vieran la piedra removida. La resurrección no fue solo un regreso a la vida, fue la declaración de que la muerte había sido derrotada para siempre. Esto es lo que muchos aún no comprenden. El triunfo de Cristo no comenzó la mañana del domingo. Comenzó cuando entregó su espíritu al Padre y recorrió el camino invisible de la redención totalmente en control. Cada paso, cada palabra, cada acto tenía un significado eterno. No fue algo improvisado, fue un plan divino, ejecutado a la perfección, con una gloria que los ojos humanos no pueden ver. Aun con esta verdad tan profunda, muchos no entienden por completo lo que ocurrió. La cruz se ve a menudo solo como un símbolo de sufrimiento. La tumba vacía se celebra como un milagro. Pero los eventos que la preceden son muchas veces ignorados. Y la ascensión de Cristo se percibe simplemente como su regreso al cielo, cuando en realidad fue el momento final que selló la conexión entre Dios y la humanidad. El velo del templo no solo fue rasgado, fue completamente quitado. La oscuridad no solo fue iluminada, fue vencida. La muerte no fue pospuesta, fue despojada de su poder. Y ahora Cristo, glorificado y resucitado, lleva un nombre con un poder que nadie más puede igualar. Filipenses 2, 9-11 nos dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta exaltación de Jesús no es solo algo que esperamos. Ese momento no está solo en el pasado, está ocurriendo ahora. Jesús está vivo, reina en gloria y habla en favor de todos los que confían en Él. Pero ¿cuántos realmente comprenden lo que ocurrió durante esos 3 días tan poderosos? Incluso entre los que conocen la cruz, pocos se han detenido a reflexionar sobre lo que sucedió entre su último aliento y la mañana en que resucitó. Es más que dolor, es más que sacrificio, es más que victoria. Fue un viaje espiritual que transformó toda la creación. Y quizás, incluso después de que todo fue cumplido, el silencio más profundo no estaba dentro de la tumba, sino dentro de los corazones que aún no entienden lo que sucedió. Durante esos 3 días, Jesús no estaba simplemente inmóvil en la muerte. Se movía a través de los lugares ocultos de la eternidad. Pasó por reinos invisibles para nosotros. Rompió cadenas que habían durado siglos. Declaró su triunfo en las sombras. Trajo libertad a quienes esperaban con esperanza. Abrió un camino que antes había estado cerrado para siempre. Y lo hizo todo por amor. Un amor tan grande, tan sin límites, que no solo murió en nuestro lugar, entró en el dolor humano más profundo para asegurarse de que nada, absolutamente nada, pudiera bloquear nuestro regreso a Dios. Este viaje, silencioso, pero lleno de gloria, sigue hablando hoy. No con voces fuertes,
sino en lo profundo del corazón de quienes creen. Lo que Él hizo en lo invisible ha cambiado lo que ahora vemos. Su victoria silenciosa aún resuena en nuestras vidas como una esperanza inquebrantable. Vive, ya no hay distancia entre nosotros y Dios. No hay más culpa para los que están en Cristo. El velo ha sido removido. El camino está abierto. Ahora te toca responder a esta gracia increíble. Si este mensaje fue más que un simple video, si tocó algo profundo en tu alma, es porque el Espíritu Santo está extendiendo su mano hacia ti. Tal vez te has alejado. Tal vez nunca le has entregado tu corazón por completo a Jesús. O quizás ya lo conoces, pero deseas declarar nuevamente con valentía que Él es tu Salvador. Hoy, si quieres reconectarte con Jesús porque te has apartado, o si estás listo para comenzar una nueva vida con Él, escribe esto en los comentarios. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y verdadero Salvador. Y si ya le perteneces, si has sido transformado por la gracia que descendió hasta los lugares más profundos por ti, escribe amén en los comentarios. Que este mensaje siga llegando a otros que lo necesitan. Compártelo con alguien que necesita saber que la muerte no tiene la última palabra, porque donde antes había oscuridad, ahora ha aparecido la luz más brillante. Nos vemos pronto.